¿Estamos compartiendo? Sí, Bien. se ve perfecto. Eh, bueno, ayer comenzamos a transitar el módulo 2, en donde repasamos los conceptos de diseño de tratamiento aplicado a psicosis. Hablamos y repasamos lo que consideramos lo que es la construcción diagnóstica. Y hoy la idea sería empezar a hablar sobre la semiología en función de esa construcción diagnóstica, qué herramientas tenemos para diagnosticar y vamos a ver en función del tiempo si llegamos a desarrollar ciertos diagnósticos diferenciales. Eh, si recuerdan, bueno, como decía Chepo, el hecho de entrevistar al paciente eh, y de ponernos obviamente a la disponibilidad horaria de él hizo que Manuel terminara medio más rápido el tema de los dominios en la esquizofrenia. Manuel nos trajo a colación 3 dominios signos sintomatológicos, los considerados sin dominio productivo, digamos, los signos la sintomatología de efecto y la sintomatología neurocognitiva. En general, Manuel nos trajo a colación una serie de síntomas incluidos en cada dominio, ¿no? Muchos de ellos muy clásicos que todos conocemos, lo mismo a nivel del afecto. Que lo vamos a ver enseguida también. Todo esto lo vamos a ir desarrollando, los niños a nivel neurocognitivo, pero digo, a lo que nosotros queremos llegar es que hablamos de dominios. En realidad, el concepto de dominio es un concepto que tiene claramente fines operativos. Digo, el curso no es un curso de teoría en el sentido de teoría por el placer de comprender y adquirir conocimientos. El concepto de dominio que nosotros queremos aplicar es un concepto que sea operativo, es decir, que la división que hagamos de los signos y síntomas claramente no va a ser neutral, va a estar atravesada por nuestra postura psicopatológica y que va a tener implicancias directas en el concepto de diseño de tratamiento que estamos tratando de transmitir, que como sabemos va mucho más allá de indicar un fármaco y que incluye en sí mismo establecer un diagnóstico en el paciente, ¿no? Entonces, digamos, ¿por qué les transmitimos esto? Porque probablemente puedan llegar a encontrar muchas formas de hablar de dominios en la psicosis y en la esquizofrenia en particular. Pero digo, ninguna de esas formas es una mera clasificación o un mero ejercicio intelectual. Todas ellas, el objetivo que van a tener es ser operativas, ya sea, digo, para la investigación, como fueron en su momento los RDoc, o en el caso nuestro, ver la posibilidad de establecer dominios que nos permitan, insisto, hacer un mejor diagnóstico y un mejor diseño de tratamiento. En sí me parece que el concepto de dominio nos aleja del concepto de lista de chequeos, que por ahí, de chequeo de síntomas, que propone a lo mejor el DSM para hacer un diagnóstico. Eso era lo que te iba a complementar, Mariano, que está perfecto lo que decís. Y dominio es una instancia más dimensional y no tan categorial, porque cuando uno habla de dominio, si bien vos agrupás determinado tipo de manifestaciones, al ser dominio, esos dominios, que de hecho había una diapo que al final no la pusimos, en donde todos los dominios se mezclan y se Claro. interrelacionan. Y además de ser más operativo, es una forma de entender más realista, porque es lo que un poco lo que el paciente nos trae a la consulta. Digamos, no viene dividido en el paciente los síntomas de pensamiento, de juicio, viene todo entremezclado y hay muchas cosas que hay que buscarlas. Y uno las busca
también mejor si, por ejemplo, utiliza herramientas como los dominios y dice, bueno, a ver, tengo que buscar, tengo que explorar todo lo que tiene que ver con la productividad, todo lo que tiene que ver con los síntomas de efecto negativo y todo lo que tiene que ver con lo neurocognitivo, es como también un elemento ordenador a la hora de la búsqueda y de la detección de lo que le está sucediendo al paciente y no un mero checklist, como muy bien decía Mariano, ¿no? Que es lo que lleva más al error diagnóstico. Inclusive hay checklists sumamente perjudiciales, perdón. Por ejemplo, nos pasa actualmente en la clínica con una paciente que si uno hiciera un checklist total, es un adolescente, 14 años, con un cuadro en donde ella habla de bajón, habla de vacío, pero introduce un elemento que a la hora del diagnóstico ya no funciona como distractor, sino como posesor. Posee toda la atención diagnóstica, que es una voz, que en realidad no es voz, es una representación que la lleva a querer matarse, que esa voz que después ella dice que no es voz, que es su pensamiento, que le dice matate, funcionó tan fuerte que llevó a otro tipo de diagnóstico. Para mí y para el equipo que estamos ahí es una depresión, pero fue tratada como psicosis durante un tiempo y tiene que ver, digamos, esto no lo asocio con el equipo que la trataba, para nada. Digo, fíjese qué fuertes son algunos elementos en nuestra cabeza, en nuestras categorías mentales, que por ejemplo una alucinación, o una supuesta alucinación, o una supuesta escasa resonancia afectiva, que era supuesta porque los adolescentes no les resuenan los afectos como a nosotros, ni los expresan de la misma manera, era de mayor potencia que al menos 7 u 8 síntomas del corte afectivo. Entonces, aún haciendo un checklist, determinadas manifestaciones en nuestros esquemas cognitivos tienen mucho más huella que otras. Sí, totalmente de acuerdo. Yo al compartir pantalla no voy a poder ir viendo el chat, así que ustedes me dicen, Chepo, si aparece algún aporte o algo. Bien. Pasamos ahí a Chepo, no sé, a cognición social, si vos querés ponerlo como ejemplo de esto que estamos diciendo. Bueno, justamente uno de los ejemplos de todo esto son todas las teorías de cognición social. Y la cognición social tiene que ver con varios elementos, pero uno fundamental, que es la teoría de la mente. No sé si todos la conocen, pero yo la voy a explicar rápidamente. La cognición social se dice... espera, andate al anterior y explico esto. La cognición social hace referencia a la habilidad y la capacidad que tenemos para percibir las intenciones, las predisposiciones, las reacciones de los demás, ¿no? Entramos a un cumpleaños, vemos las caras, vemos cómo nos saludan y empezamos a emitir juicios, ¿no? Eso es cognición social, eso es teoría de la mente también. Es el componente fundamental de nuestra sociabilización, o sea, es uno de los elementos claves para relacionarnos con los demás. Y la cognición social, en realidad, una de las cosas interesantes es que se puede, digamos, es que se altera en diversas patologías, pero no se altera de manera plena, se altera en algunos aspectos. Por ejemplo, el Asperger, esto de no poder tener el contacto y la repercusión emocional en el contacto con el otro, el no poder entender el doble sentido, que es bien de la cognición social y de la teoría de la mente, las lesiones prefrontales, que también tienen, pero fíjense que en todas esas situaciones la teoría de la mente no está absolutamente abolida, ¿no? Eso es un punto muy, muy importante. Pasemos al que sigue. La teoría de la mente es esto de poder predecir un hecho, una situación que aún no ha acontecido, y es en base a todos los elementos y experiencias previas que tenemos en situaciones similares. Vamos a ver un dibujo
que un poco... bueno, antes del dibujo, me estaba adelantando con la diapo. Es la capacidad de poder representar en lo de demás cuáles son, como decía antes, las intenciones, las acciones, los sentimientos y las emociones que el otro tiene. Obviamente no es un acto de certeza y ser demasiado teoría de la mente nos puede llevar a muchos errores. De hecho, hay un elemento que creo que lo pusiste, Mariano, pero si no lo voy a plantear acá, que es un elemento que viene complementario a la teoría de la mente, que es la euresis. No sé si alguien sabe lo que es la euresis, pero las euresis o saltos heurísticos son, digamos, en aquellas situaciones en donde alguien nos está diciendo algo y antes de que termine, nosotros, por lo que presumimos que nos va a decir, le interrumpimos el diálogo y emitimos digamos, una palabra con cierta significación en relación a lo que nos está diciendo. Por ejemplo, alguien nos dice, mira, por ejemplo, un jefe viene y dice, mira, lamentablemente te tengo que decir, ya sé, me vas a echar. Eso es un salto heurístico, ¿no? El salto heurístico es normal, por ejemplo, con el Mariano, con Manuel tenemos un montón de saltos heurísticos todo el tiempo, pero es normal en la medida en que lo tengamos reducido, acotado a determinadas situaciones, por ejemplo, situaciones de ansiedad, situaciones de presión, de estrés, puede hacer que estemos más heurísticos que en otras. Pero en otros momentos controlamos la euresis, porque es una función de la hot cognition, de la parte emocional del cerebro, del cíngulo, que requiere de toda una regulación cortical que habitualmente hacemos. En determinadas patologías, el salto heurístico se hace mucho más robusto y pasa a ser el que comanda el funcionamiento. Eso, por ejemplo, no pasa tanto en esquizofrenia porque se fragmenta mucho, aunque haya algunas euresis, sino pasa mucho en la paranoia. La paranoia es un cuadro en donde lo que más tiene el paciente son euresis, ¿no? Y de hecho, fíjense que ahí los familiares lo quieren convencer al paciente de que la hipótesis que tiene es, digamos, es errónea y no se dan cuenta que esas son euresis y que ante esa euresis, cuando alguien se la niegue, va a aparecer otra euresis porque todo el pensamiento está estructurado de esa manera. Con la teoría de la mente se pueden reconocer indicios, intenciones, engaños, metáforas, ironía, el doble sentido de lo que estábamos hablando, los errores, ¿sí? Generalmente ya de muy temprana edad, desde los 3 4 años, los niños ya empiezan a desarrollar la teoría de la mente y los déficits en la teoría de la mente, los más pronunciados, los más estructurales y donde la teoría de la mente está menos preservada es en la esquizofrenia. ¿Sí? María. Acá tienen un dibujo en donde está en italiano, acá no lo puede traducir bien el doctor Trionfi, pero básicamente vienen dos personas, Ali y la es, bueno, Estela creo que es, dos personas, María y Ana, digamos, ¿no? Entonces están con un cesto y con una caja. En el cesto hay una pelota, perdón, en el cesto no hay nada, sale y deja una pelota y se va de la habitación. Cuando se va de la habitación, Ana saca la pelota del cesto y la pone en la caja, la cierra la caja. Cuando entre, sale a la habitación, ¿dónde va a buscar la pelota? Obviamente que en el cesto. Esto es un desarrollo cognitivo de los seres humanos. Fíjense que un perro, si le esconden la pelota, no la va a ir a buscar a la caja. El ser humano sí, y esto grafica uno de los elementos de la teoría de la mente. Bueno, la,
mayor parte de las cosas que vamos a tratar de hablar hoy, ustedes van a notar que por ahí vamos a hacer hincapié en la diferencia entre forma y contenido. ¿Y esto por qué? Porque como vimos en el primer webinar, digamos, si consideramos que nuestra construcción diagnóstica se sustenta en la traducción que nosotros hacemos de lo que expresa y nos muestra el paciente, hacer una diferencia entre forma y contenido va a tener particular relevancia a la hora de hacer esa construcción. Si recuerdan, nosotros somos, digamos, particularmente fans de la Escuela Psicopatológica de Cambridge, de Berrios. Para esa escuela los síntomas mentales son constructos en relación a que son considerados objetos híbridos. En su composición, estos constructos, ¿sí? Toman una serie de elementos para construir lo que nosotros llamamos un síntoma mental. Así como esta silla, ¿sí? Tomó madera, tomó clavos, tomó pintura azul, y digamos, y esos elementos individuales se unieron para dar forma a esta silla azul que vemos ahí. De unirse de otra forma, ¿no? De hacer ese ejercicio, de unir esos síntomas de otras formas, a lo mejor en vez de una silla, lo que podíamos tener es un montón de pallets, ¿no? Que también tienen madera, también tienen clavos y también tienen pintura azul. O sea, el proceso para llegar de estos elementos a una silla o a un pallet es lo que nosotros como psiquiatras hacemos a la hora de observar a un paciente y traducir, digamos, sus expresiones o sus conductas. Bueno, los componentes, ¿sí? O digamos, o los síntomas, los podemos analizar de acuerdo a su tipo, de acuerdo a sus componentes, de acuerdo a su estructura, su definición o su significado. Como les decíamos, a ver, hacer más hincapié en la estructura, ¿no? Que está convencionalmente dividida o conformada por forma y contenido, ¿no? En donde si un paciente nos dice que está depresivo, la forma pasa por el sentimiento y el contenido sería un sentimiento triste, ¿no? La tristeza. Y tener en cuenta que la conciencia, es decir, que el paciente, digamos, nos exprese lo que le está pasando, a eso me refiero, la conciencia del fenómeno, no la conciencia de enfermedad como hablábamos ayer o de noción de que esto es un síntoma, sino la conciencia del fenómeno es sí o sí un componente intrínseco de la estructura del síntoma. Si nos guiamos por esta teoría, cuando lo único que tenemos es la función anómala a nivel del sistema nervioso, y todavía eso no ha sido configurado, como dice Berrios, para nosotros ese síntoma todavía no existe, no se ha estructurado como tal. Sí, Chepo, Marian, sí. ahí justamente lo que vos estás planteando tiene que ver con la conciencia, como la planteás vos del componente, es la vivencia. Es lo que la escuela fenomenológica plantea como vivencia. La vivencia es ser consciente de lo que a uno le está pasando en un momento dado y en el devenir del futuro, que es el Dasein. Y tiene que ver con eso. Lo digo porque cuando la parte en donde vamos a hablar de afectividad y voluntad aparece mucho esto de la vivencia que tiene que ver con esto, ¿no? Tal cual. Bien. ¿Por qué también decimos esto? También lo vamos a ir viendo, como decía Chepo, en los distintos dominios que vayamos viendo y en los distintos síntomas que vayamos describiendo. ¿Qué importancia tiene el tener presente la forma
y el contenido. Sobre todo la importancia a la hora de identificarlos, ¿no? Como por ejemplo el ejemplo que puso Chepo sobre esta paciente internada de la clínica, ¿no? Como la posibilidad de diferenciar entre forma y contenido pudo hacer que una manifestación de la paciente pasara a formar parte de un dominio y no de otro, pasar a modificar digamos, la construcción diagnóstica y por ende un diseño de tratamiento completamente distinto, ¿no? Fíjense, juro que no estaba libreteado esto, pero fíjense cómo es real la importancia de tener presente esta diferenciación. Entrando puntualmente en pensamiento, y por ahí esta diapo yo creo que va a ser trasladable a toda la jornada de hoy, tenemos que pensar en que los fenómenos que vamos a ver hoy tienen claramente una complejidad muy alta para ser analizados desde el punto de vista de la captura del fenómeno en el paciente. Y esto tiene un poco que ver con lo que decía Chepo de la importancia de pensar en dominios, porque digo, justamente por una cuestión metodológica y de accesibilidad, nosotros no nos queda otra que fragmentar al paciente, ¿no? Sin embargo, primero que tenemos que ser conscientes de que lo fragmentamos, y segundo que debemos tratar de buscar aquellas herramientas que nos permitan poder lograr que esa fragmentación esté lo menos alejada posible de la unidad en la que consiste la persona y el sufrimiento que le está produciendo su enfermedad. A ver, los que hemos sido formados acá en Mendoza, sabemos que nuestra formación en relación al análisis de los signos y los síntomas está atravesado por la semiología de Pereira. En muchos textos, no solo en Pereira, cuando intenta buscar analizar pensamiento, lo divide en curso y contenido. En otros textos vamos a encontrar de que habla de trastornos cuantitativos y trastornos cualitativos. En realidad, los trastornos a su vez cualitativos los podemos mencionar como trastornos del proceso del pensamiento, como trastornos formales del pensamiento, trastorno del control del pensamiento. A ver, el emoji de desesperación es justamente eso, un emoji de desesperación. Digo, en esto de las clasificaciones como una herramienta ordenadora, mientras más profundizamos en un tema, más nos ponemos en contacto con distintas formas de clasificación, podemos entrar más en desesperación, ¿no? Creo que lo importante es, insistimos siempre con lo mismo, saber que cuando adoptamos una clasificación para digamos, guiar nuestra práctica, no es algo que sea inocente, repito, va a tener implicancias en nuestra toma de decisiones. Y por otro lado, nos va a servir en la medida que nos dé respuesta. Digo, hay que también tener en cuenta de que no estamos hablando de que, no sé, el delirio es un objeto concreto, tampoco es un objeto abstracto, y por eso creemos que es válida la hipótesis, y es válida y funcional y operativa, la hipótesis de considerar el síntoma como un objeto híbrido. Totalmente. Y la mayor parte de los síntomas en nuestra especialidad son así. Claro. Igual en lo que hay una cosa que no coincido con Berríos, que él plantea, y lo vi en un prólogo que hizo de un libro que leí sobre dimensiones y categorías muy bueno, que es de Guimón. Él plantea el punto de que si bien el médico en sí hace
algunos constructos que son como decodificaciones de cosas que le pasan a la persona y se las transmite. Él plantea que la psiquiatría, esos constructos son como más inconsistentes que el resto de la medicina, y ahí no coincido tanto, porque actualmente hay pruebas concluyentes de que hay patologías que son clínicas que uno no puede reconocer el patrón ni digamos, y que no sean en algún punto hasta en cierta manera híbridos, como es lo que pasa con el COVID, por ejemplo, ¿no? Pero en lo demás sí coincido. Sí, sí, puede ser. Por ahí la diferencia sería quizás no a nivel de enfermedades, que en eso yo coincido, en toda la medicina terminan siendo constructos, Sí. pero quizás la medicina no psiquiátrica, eh, digamos, sí puede dar cierta objetividad a los síntomas, a la gran mayoría de los síntomas. Sí. Eh, es decir, pensemos que en general no los síntomas, ¿qué pasa cuando un clínico no puede darle objetividad a un síntoma? Lo primero que piensa es que es psiquiátrico, Sí, psicológico y te lo manda el psiquiatra, ¿no? sí, es cierto. Nosotros tenemos cierta tendencia a poder explicar todo lo que el paciente nos dice o tratar de meterlo en algún constructo, y por ahí la medicina no psiquiátrica, cuando algo no le cuadra en su objetivación, te dice que no tiene explicación médica y te lo manda al psicólogo o al psiquiatra, ¿no? Pero es verdad que el resto de las enfermedades, o el concepto de construcción de enfermedad termina siendo una construcción, digamos. Lo que un poco quiero decir es que hay todo una cuestión, que no digo que no sea totalmente inexacta, pero hay toda una conceptualización de que el sustrato de la psiquiatría es algo bastante inconsistente y tiene algo de inconsistencia, pero no tiene tanta inconsistencia como digamos, cómo se ve por afuera de la Sí, psiquiatría en el resto de las especialidades. Y todas las especialidades y todas los abordajes en medicina tienen algo de impredecibilidad y algo de totalmente. voy a intentar este tratamiento a ver si te bajo la presión arterial. No es que te doy esto y te va a bajar la presión Sí, arterial. sí, sí, sí. La medicina no psiquiátrica tiene mucho mejor marketing, básicamente. Sí, totalmente. Bien. Eh, Bien, dentro de la complejidad del pensamiento, nosotros también tendríamos que hacer un esfuerzo para diferenciar cuando analizamos la unidad de pensamiento, es decir, la idea y las características que ésta puede tener, de ciertos tipos de pensamiento, es decir, qué forma tenemos de relacionar esas ideas, ¿no? Fish, que es otro autor bastante interesante para leer psicopatología, habla de que existirían tres tipos de pensamiento, como recién mencionó Chepo. Digamos, hay por ahí acercamientos modernos que podríamos agregar que hay más. Chepo mencionó el pensamiento heurístico, que nosotros lo vamos a retomar al final de la charla de pensamiento, pero digo, como a modo de muestra, vemos que Fish habla de un pensamiento dereístico, es decir, más fantástico, que no tiene una dirección hacia un objetivo. El pensamiento fantástico propiamente dicho, y el pensamiento racional o conceptual, que sería el que caracteriza la función de estar dirigido hacia un objetivo. Marian, el Sí, pensamiento dereístico de Fish es bastante similar al pensamiento mágico, para que, exactamente, para que los exactamente. demás como que se ubiquen. Quizá estaría a medio camino entre el pensamiento deístico, digamos, el pensamiento mágico, entre el pensamiento deístico y el pensamiento fantástico. El pensamiento mágico concretamente eh, eh, tiene una finalidad, digamos, tiende más allá que la explicación sea mágica, pero está dirigido a explicar algo.
ya lo vamos a ver en juicio, quizás, en esto de la finalidad del pensamiento. El pensamiento heurístico de Fish termina siendo algo que solamente es interno, o sea, sirve por eso ya lo llama autístico, para explicar cosas que solamente son internas. El pensamiento fantástico, más allá de que sea fantástico, termina explicando un fenómeno que pasa fuera de la persona, ¿no? De todas maneras, insisto, la idea sería, digamos, utilizar ciertos conceptos como muestra y no desarrollarlos, no como dice Chepo, porque no nos guste, sino todo lo contrario, para no terminar con una sola filmina hablando 4 horas, digamos. Totalmente. De hecho, ya hemos transcurrido mucho tiempo y estamos empezando. Empecemos a ir un poco más rápido. A nivel de los procesos de pensamiento, esta diapo está adaptada de Jasper y en realidad de la lectura que hace Jasper Sims. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, por decirlo así, pueden surgir, o, digamos, o hay posibilidades de ir asociando nuestras ideas de múltiples maneras, ¿no? De múltiples maneras. ¿Bien? Sin embargo, el pensamiento o la idea que va a predominar va a ir respetando ciertas asociaciones en función de una tendencia que va a ser la determinante para alcanzar un objetivo. A modo de ejemplo, pensemos en una persona que valga la redundancia. Alguien se sienta en una silla en una habitación y piensa que tiene frío, ¿no? O sea, a partir de una sensación, fíjense cómo se empiezan a mezclar las cosas, las funciones, digamos. Dice, bueno, tengo frío. También podría haber pensado que la silla le resultaba incómoda, que estaba en su habitación y tenía que ordenar la biblioteca, o que tenía que hablar con fulano de tal, ¿no? A partir de ese pensamiento de tengo frío, también, digamos, podrían haber surgido múltiples asociaciones. Si me tendría que poner una campera, uy, no tendré COVID, estamos en invierno, o la ventana que está abierta, ¿no? Esa tendencia determinante para seguir las asociaciones es la que va a determinar que se levante, vaya y cierre la ventana, ¿sí? Si la asociación se hubiese ido a me pongo una campera, bueno, probablemente se hubiese levantado y puesto una campera. Vamos a ver que en la psicosis, de muchísimas maneras, lo que se pierde es esta tendencia determinante para unir las asociaciones. Como yo les mencionaba al principio, nada, por elección en función de las respuestas que a uno le da en la práctica, yo he elegido hablar de los trastornos del pensamiento en función de trastornos en el proceso, trastornos en el control del pensamiento, y después dedicaremos alguna particularidad, un poquito más de tiempo para profundizar sobre delirio. Acá, si a vos te parece, Chepo, yo los voy a nombrar. Si podemos hacer si vos querés algún comentario sobre algunos de ellos. En realidad, como decimos, podemos llegar a hablar sobre cada uno de ellos un montón de tiempo. Dentro de los trastornos del proceso del pensamiento, podemos encontrar múltiples: fuga de ideas, inhibición, el pensamiento circunstancial, la fusión, el descarrilamiento, el bloqueo, la perseveración, La rigidez. la rigidez. Digamos, hay muchas descripciones sobre cómo se puede afectar el proceso del pensamiento. A ver, seguimos respondiendo a que si nos quedáramos en describir la fuga de ideas, sería muy fácil caer en la lista de chequeos, y sería muy fácil caer, si se piensan, en la manera de pensar que solíamos tener todos cuando empezamos nuestra formación. Vieron que uno tenía la tendencia no, tiene fuga de ideas, ¿sí? Porque está maníaco.
Sí, ¿Sí? tal cual. Se recuerdan que muchas veces uno tiene esa tentación. Primero llega al diagnóstico y después acomoda los síntomas en función del diagnóstico que cree que tiene el paciente. Claro, Bueno, porque te entran en tu esquema cognitivo. Ahí está el punto central, que podamos ser lo más amplio posible para no engancharnos con un síntoma. El síntoma engancha por su cualidad, como decís vos muy bien, por ejemplo, fuga de idea, manía, estupor, en realidad puede ser a lo mejor catatonía, pero es depresión, o sea, como que desde nuestro mismo esquema tenemos armados determinados nexos que muchas veces no son tales, y lo otro es la intensidad del síntoma. Ese es el otro elemento distractor. Por sí, ejemplo, pueden haber un montón de manifestaciones y si hay una que tiene más intensidad, eso automáticamente hace que uno vaya y se enganche con eso y empiece a buscar por ahí y a tratar por ahí, no pudiendo ver el resto del bosque. O sea, ve el árbol y no ve el bosque, que ese es un punto importante. sí. Y el otro riesgo que corres, si te aprendes los síntomas como si fuese un diccionario, es que de que si no responde lo que vos estás viendo a la definición concreta e ideal que te aprendiste, por ahí lo descartás. Exacto. Entonces, si vos pensás que que existen trastornos en el proceso del pensamiento y que eso influye en alterarse esta forma que vimos recién, de establecer las asociaciones, de perder la tendencia determinante y de no llegar a un objetivo, digo, si vos incorporás eso, más allá del nombre que le pongas, si vos, digamos, detectás que hay una alteración en los procesos del pensamiento, es más fácil que llegues al diagnóstico de psicosis o que se te escapen algunos pacientes con psicosis. No sé si es claro lo que intento Perfecto. transmitir. Sí, sí, perfecto, y coincido. También existen trastornos del control del pensamiento, digamos, esto, digamos, así como el proceso se focalizaría más en cómo se afecta la capacidad de asociar, los trastornos en el control estarían más vinculados a la última partecita de eso que vimos, que tiene que ver con qué hacemos con esa o qué determina esa tendencia determinante para llegar a un objetivo, ¿no? A partir de esa función utilitaria que tiene el pensamiento, pueden aparecer diferentes trastornos en el control del pensamiento. En la psicosis, fundamentalmente en la esquizofrenia, perdón, por ejemplo, el paciente nos puede referir ciertas experiencias de pasividad en esto del control, ¿no? Entonces ahí podemos incluir la difusión del pensamiento, el robo del pensamiento, la inserción del pensamiento. No sé, Chepo, si querés agregar algo. No, está perfecto. Bien, Es más, sí, perdón, algunas de esas cosas las decimos más adelante, porque claro, acá está el tema de lo que yo decía de los dominios. Fíjense cómo determinados elementos que son de pensamiento, pues, también son de voluntad, de control de los impulsos y de acción, digamos, y de actitudes. O sea, determinadas manifestaciones pueden estar en dimensiones diferentes, ¿sí? exactamente. Bien, hablando de marketing, es mucho más lindo hablar de delirio. Por lo tanto, vamos a profundizar sobre delirio. Em, ¿A qué llamamos delirio? Uno diría, delirio, todos vamos a coincidir. Bueno, qué sé yo si vamos a coincidir todos. Sims habla de que el delirio sería una idea o creencia falsa, incorregible, que no concuerda con la procedencia educativa, social y cultural del paciente y que es sostenida con una extraordinaria convicción y certeza subjetiva. Jasper decía que era una visión distorsionada de la realidad y sostenida de un modo incorregible, con una convicción extraordinaria, no influenciables por la lógica, cuyo carácter absurdo o erróneo es evidente para otras personas. Roa hablaba de que los delirios eran juicios falseados patológicamente
caracterizados por su lejanía del sentido común, de las creencias corrientes, de las experiencias habituales y de los modos normales de razonar y verificar lo nuevo, lo insólito o lo importante. Y el DSM-5 dice, los delirios son creencias fijas que no son susceptibles de cambio a la luz de pruebas en su contra. Marian, Sí, perdón. La definición de Roa a mí siempre me atrajo mucho y la encontré muy útil. ¿Por qué? Porque él incorpora, aparte de lo falseado, de la lejanía del sentido común, el tema de las experiencias habituales que te sirven, por ejemplo, para determinado todo tipo de psicosis, pero sobre todo la forma de verificar lo nuevo, lo insólito, lo importante. Y ahí entra lo que otras definiciones deja de lado, que por ejemplo algunos delirios paranoides. Algunos delirios paranoides no son creencias erróneas en sí, al menos cuando se inician, no están falseados patológicamente, sino que hacen una relevancia o hacen un aumento de detección y de registro de determinadas cosas, que eso es lo anormal. Poner hincapié como vi esta semana, en los mails, porque me los manda el profesor de yoga que está detrás mío, no es falseado, porque le mandaba mail, sino es elevar y como desvirtuar la verdadera esencia o significado de eso. ¿Se entiende lo que digo? Es como exceder demasiado una parte de la realidad. Y eso es lo que sucede en la paranoia, ¿no? Tal cual. Y tiene otra ventaja, ventaja por lo menos a las argumentaciones que yo voy a dar enseguida, la definición de Roa. Mientras las definiciones anteriores que vimos no parecieran diferenciar mucho el delirio de la creencia, Roa lo pone como una característica, está alejado de las creencias corrientes, ¿m? Aparte de las experiencias habituales y de los modos normales de razonar y verificar lo nuevo, lo insólito y lo importante. Digo, pero presten atención a este detalle porque me parece que no es menor a la hora de lo que vamos a seguir viendo. Bueno, no hace falta decir de lo espantoso y de lo poco eh, útil que puede ser solamente pensar que los delirios son creencias fijas, ¿no? Que no cambian. De terror. Berrios y Fuentenebro escribieron un libro ya hace bastante, pero que es bastante interesante sobre delirio. Es un repaso de la historia, de la clínica, de las teorías. Y me parece que una de las cosas rescatables es que en el síntoma delirio, en realidad en la mayor parte de los síntomas, el concepto de forma, la verdad que es bastante oscuro, ¿sí? Y no es tan fácil de apropiar operativamente. Por otro lado, el concepto de contenido, ¿no? Y acá está el punto que veíamos en las definiciones, generalmente va a responder más a un modelo creencial, es el que históricamente ha sido más estudiado. Si ustedes se ponen a pensar, es probable que ustedes recuerden, sí, porque el delirio místico, el delirio de esto, el delirio, ¿sí? Y el que, entre comillas, nos aportaría más información. Pero digo, esto es algo que digamos, este modelo creencial, el hecho de que sea más estudiado, obviamente que deriva en que nos aporta más información. Sin embargo, veamos las comillas de que aporta más información. ¿Cuán operativo para la hora de llegar a un diagnóstico y diseñar un tratamiento es la información que nos aportaría si solamente nos concentramos mucho más en el contenido que en la forma? Bueno, Berrios y Fuentenebro proponen el delirio como un síntoma bastante heterogéneo. No vamos a entrar mucho en esto, porque entraríamos en una discusión sobre, por ejemplo, cuál es la relación entre delirio y alucinación,
si es que existe una diferencia entre esos dos fenómenos. Bueno, ¿todos los delirios son iguales? Bueno, no, claramente. Podemos hablar utilizando una diferenciación clásica de los delirios primarios o secundarios. Desde el punto de vista jasperiano, los delirios secundarios pueden ser comprensibles y existiría como un continuum entre una idea sobrevalorada y un delirio secundario. Después, si quieren, podemos discutir esto. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso. Y el delirio primario es incomprensible desde su origen, digamos, ¿no? Marian, yo no estoy de acuerdo con lo del continuo. Sí, Eh, yo tampoco, pero bueno, Más podría ser, tengo pacientes en donde he visto todo lo contrario y no son tan poquitos. sí. Yo creo que tiene que ver justamente con esto que les decía yo recién y que enseguida profundizamos, pero me parece que es justamente la diferencia entre la creencia y la certeza. Me parece Sí. que la idea sobrevalorada nunca pierde, por más patológica que sea, su condición de creencia, Y no mientras de que el delirio siempre está asociado a la certeza. sí. Igual hay casos, y eso es interesante, y eso sí son casos más aislados. Yo he visto tres en donde lo que empezó siendo una idea sobrevalorada terminó constituyéndose en un delirio, pero hubo un paso. Ajá, Eh, y eso habría que analizarlo, sí, porque, digamos, no es que la idea sobrevalorada era idea delirante. Las personas empezaron con idea sobrevalorada y en el curso que se fueron deteriorando también se fue haciendo una idea delirante y dejó de ser sobrevalorada. sí, sí, sí. Me parece también tiene relación a lo que hablábamos ayer de si todos los trastornos delirantes son desarrollo o eso Es- se podría leer como un quiebre, ¿no? Bueno, pero no vamos a desviar mucho. vale. Em, Bueno, perdón el descuadre de la filmina también. La idea de cómo surge el delirio puede responder a muchas hipótesis, puede ser una intuición, digamos, una idea autóctona, puede surgir a partir de una percepción, de un recuerdo. El concepto de atmósfera delirante es interesante, tiene, como dice Chepo, es donde se empiezan a mezclar distintas funciones psíquicas, y la atmósfera tiene mucho que ver digamos, con lo afectivo, si se quiere. Tampoco sería la idea entrar en detalle de eso, salvo vos, Chepo, que quieras No, profundizar, está pero bien. em, a lo que yo quería llegar es a la importancia para mí de diferenciar o tener un concepto de certezas y un concepto de creencias. La creencia, digamos, se basa o es una herramienta de una persona que es consciente de que no sabe algo y que busca en la creencia tratar de dar una respuesta a eso que no sabe. No lo puede, digamos, resolver desde otro lugar, supongamos desde el pensamiento racional, eh, y la creencia le permite afirmarse en determinado saber, ¿no? Probablemente todos podamos asociar, digamos, el concepto de creencia a las cuestiones más espirituales o religiosas, ¿no? Las creencias van a tender, digamos, a asociarse, digo, uno tiende a buscar otras personas que crean lo mismo que uno se tiende a agrupar, ¿no? A partir de una creencia, mientras que la certeza, el sujeto, digamos, se sabe concernido de alguna manera a la certeza, o sea, la certeza implica no tener dudas, o sea, la certeza, una vez que se instala, ¿sí? Mientras la creencia puede sufrir el desgaste del tiempo, o yo puedo pasar de una creencia a otra, la certeza no se modifica, la certeza es estática. Entonces, una idea delirante, ¿sí? Puede
digamos, es una idea que responde al concepto de certeza. Quizás nos pueda pasar que ciertas ideas delirantes den origen a creencias y que muchas veces nosotros, digamos, cuando hablamos de cómo se organiza o cómo se sistematiza un delirio, en realidad lo que estemos viendo sea la serie de creencias que surgieron a partir de esa certeza original de una idea delirante. Y por eso muchas veces vemos que el sistema delirante se puede empezar a desgastar. ¿Por qué? Porque en realidad ese sistema está construido en base a creencias, digamos, o está construido, perdón, en base a una idea delirante, pero que se han generado diferentes creencias a partir de esa idea delirante. Pero esa idea delirante original, esa certeza, ¿sí? Es estática y no se modifican. ¿Se acuerdan cuando Emilio, yo las anoté textuales, ¿no? Nos decía, hay un mundo espiritual, yo lo sé, ¿sí? Eh, es, esas eran las palabras textuales. Este, digamos, él hablaba de que la medicación le permitía, ¿sí? No entrar en otra realidad. Pero él no decía que esa otra realidad no existiese, ¿no? Él lo que decía, bueno, la realidad que me permite vivir la medicación, dijo textual, es genial esto, dijo, es la normalidad, por decirlo así, ¿no? Tal cual. Este, eh, Tal cual, es así. Y eso era un poco lo que yo quería decir ayer, pero vos lo has dicho de una manera mucho más clara. Él no niega lo otro, está lo otro. Lo que pasa es que, bueno, para preservar su familia, su mujer y todo, así yo lo interpreto, puede ser que no sea así, él tiene que tomar la medicación. Pero no es porque realmente tenga algo que lo preocupe, que lo angustie vitalmente, no, no, no. y tiene relación con esto que decía Chepo de las diferencias que pueden haber entre una idea o un delirio en pacientes con esquizofrenia, como en el caso de Emilio, con pacientes con cuestiones, con un cuadro más de paranoia. La diferencia sería en que el paciente esquizofrénico, en general, ¿sí? Lo que tiene y en lo que se suele quedar es en la experiencia de la certeza. Este, Desarrolla a partir de esa experiencia ciertas creencias, como dice Chepo, esas creencias pueden ser más intensas en algún momento, menos intensas en otro, puede ir aprendiendo, entre comillas, cómo utilizar esa certeza o qué papel juega, ya eso también lo vamos a ver. Lo que se modifica en un paciente paranoide es el axioma con el que postula esa certeza, ¿no? Entonces, ese axioma, digamos, es lo que va a condicionar y volver la clínica distinta del paranoide con, por ejemplo, el paciente con esquizofrenia, ¿no? Bien, como decíamos, no es un mero ejercicio intelectual el que estamos haciendo, sino que creemos que sirve para operativamente establecer, tomar decisiones y establecer tratamientos, ¿no? El poder considerar, fíjense que vuelvo al ejemplo de Emilio. Ayer, cuando nosotros hicimos la pregunta de si el paciente estaba asintomático, surgió en varios la buscar, interrogar si lo que decía Emilio era verdad o no. Fíjense cómo tenemos esa tendencia a irnos al contenido, ¿no? De si era verdad que había trabajado con los chinos, de si era... Fíjense cómo nos concentramos rápidamente en el contenido, cuando en realidad, si hubiéramos puesto atención en las formas de su relato, nos hubiese aportado mucho más, o nos terminó aportando datos mucho más ricos en relación a lo psicopatológico.
Tal cual, eso es lo que decía yo antes del elemento distractor del síntoma, es porque vamos al contenido y vemos poco la forma, y en realidad son las dos cosas. Tampoco hay que ver solo la forma sin ver el contenido, pero cuando el contenido te ¿cómo? Omnívoro, sí. Bueno, obnubila, perdón, cuando el contenido te obnubila, es como que vas a tener mucho más margen para equivocarte, ¿no? Sí, sí, tal cual. Porque por otro lado, bueno, enseguida creo que lo vemos, pero podés dejar pasar síntomas porque si imaginemos, no nosotros, digamos, que nos podemos manejar en nuestra vida, seguramente debemos tener alguna que otra certeza. Eh, Imaginemos aquellas certezas que no caigan dentro de aspectos que consideremos trascendentales para nuestra vida, este, pueden pasar absolutamente desapercibidas, digamos, ¿no? Yo puedo tener certezas que como no caen insisto, en elementos significativos que impliquen una cuestión que sea muy evidente en las relaciones interpersonales, pueden pasar absolutamente desapercibidas. Imagínense si esas ideas, esas certezas, son delirantes. A lo mejor forman parte de un cuadro que está activo, pero al no ser de una temática significativa para el paciente, para nosotros pasan absolutamente desapercibidas. Insisto, nos va a permitir tener en cuenta esto un diagnóstico precoz, no solo de la esquizofrenia en sí, que todos creo que sabemos lo importante del diagnóstico precoz, sino como hablábamos ayer, de una vez que conocemos al paciente, de transformarse en un síntoma guión para prevenir recaídas. Bueno, un poco esto que dice Chepo, ¿no? Los criterios de gravedad de Kendler del delirio, ¿no? Que en general los tenemos que considerar desde el punto de vista más dimensional. La convicción, la extensión, la extravagancia, cómo desorganiza su conducta, ¿sí? Qué presión o preocupación ejercen en relación a su vida cotidiana, qué respuesta afectiva tienen, qué comportamiento aberrante o condicionamiento de la conducta tienen. Fíjense que el contenido, si bien, como dice Chepo, es importante y hay que tenerlo en cuenta, no es, digamos, algo absolutamente indicador de gravedad. Digo, un paciente nos puede manifestar en el contenido de su delirio no sé, quiere salvar al mundo y para ello tiene que matar a 10.000 personas, ¿sí? Y sin embargo, a lo mejor el nivel de extensión, de desorganización o de preocupación que ocupa en su vida no implica un criterio de gravedad en sí. O sea, el contenido no es por sí solo un criterio de gravedad. Bueno, y un poco lo que decíamos recién. El sistema delirante, construido a partir de creencias que surgen de la idea delirante original, puede resquebrajarse, puede hasta desaparecer, mientras que la idea delirante original va a permanecer invariable como experiencia, ¿no? Y lo que puede suceder en forma, digamos, de llevarnos a la confusión de que, del famoso dicho, hace crítica del delirio, es que en realidad se vuelva menos trascendente para el paciente, ¿no? Entonces pase a tener cierta relatividad, pero dada más que nada por la falta de trascendencia en la vida del sujeto y no por la certeza de la experiencia delirante. Bueno, como decíamos, insisto, todo esto que pareciera una disquisición así intelectual y teórica, no, claramente vimos, y Emilio fue muy claro en cómo nos manifestaba sus síntomas, cómo permite
una intervención precoz, y cómo eso deriva en un mejor pronóstico, ¿no? Y como decíamos, a la hora de diseñar un tratamiento, ser más efectivos con nuestras intervenciones. Bueno, tanto a nivel farmacológico como a nivel no farmacológico, y la efectividad de nuestras intervenciones, por ahí mejorar la calidad de vida del paciente. Obviamente que no se agota el tema del pensamiento en esto, pero a fines de tratar de dar pasar por muchos, por todos los dominios que podamos, vamos a ir un poco más rápido de lo que se podría. Lenguaje. Me gustó este Marian, párrafo de... Sí, quería cerrar con una cosita de pensamiento. Cuando sí, vos ponías lo de Kendler, eh, fíjense que muchas veces diagnosticamos psicosis sin delirio y es a partir del resto de lo dimensional, de la desorganización, de la propositividad vital, de muchos otros síntomas que no tienen que ver con el contenido en sí, ¿no? sí, tal cual. Bueno, iba allá. Tal cual. Justamente ese sería uno de los problemas de la actual clasificación del digamos, de la forma de hacer diagnóstico del DCM, que Sí. pide al delirio o a la conducta desorganizada como criterio A, digamos, ¿no? Ah, Y desconoce la importancia de todo esto otro que mencionó Chepe. Dice Pinker, al leer estas palabras está participando en una de las maravillas naturales del mundo, porque usted y yo pertenecemos a una especie con una extraordinaria capacidad. Podemos suscitar acontecimientos en los cerebros de los demás con una precisión exquisita. Esta capacidad es la del lenguaje. Simplemente haciendo ruidos con la boca, podemos con seguridad hacer que surjan nuevas y precisas combinaciones de ideas en la mente de los demás. La capacidad se da de un modo tan natural que tendemos a olvidar lo milagrosa que es. Lindo, ¿no? brillante, brillante. Bien, el lenguaje hay muchas formas de abordarlo, podemos mencionar que dentro de sus características está la creatividad, podemos hacer hincapié en las formas, ¿no? En los fonemos, en la gramática, en el contenido, ¿sí? Y en su uso, ¿no? El lenguaje como función, cuya función es meramente, o sea, totalmente social, ¿no? A nivel neurocognitivo, en general, obviamente hacen hincapié justamente en los procesos cognitivos que participan en el lenguaje, y desde este lugar analiza tres aspectos, ¿no? El análisis fonológico, ¿no? El sonido del lenguaje, el análisis gramatical y el análisis semántico, que para la psicopatología clásica, estos dos últimos, ¿sí? Sacando por ahí la escuela de Claeys y de Wernicke, que sí hacían un análisis, digamos, eran más estructuralistas, recordemos, y por lo tanto sí hacían ciertos análisis fonológicos, pero digamos, en general nosotros nos solemos concentrar más en la estructura del lenguaje y en su significado. Como decíamos, a nivel de su mecanismo, digamos, y cuestiones más estructurales, es campo quizás por ahí o de la neuropsicología o de la neuropsiquiatría, y como forma de expresión del pensamiento es donde empiezan a aparecer estos solapamientos, como decía Chepo, que nosotros, digamos, dividimos lenguaje de pensamiento por una cuestión de metodológica, pero en general se coincide en que el lenguaje es analizado desde lo psicopatológico como una forma de expresión del pensamiento. Em, Podemos hablar de muchas alteraciones del lenguaje, ¿no? Que podemos ver en la psicosis, ¿no? Las afasias, el paragramatismo, ¿no? Que tiene que ver con los trastornos en la construcción gramatical.
Los neologismos que han sido siempre importantes y que podemos encontrar varias definiciones de neologismo, ¿no? Y la criptolalia, en el caso del lenguaje, o criptografía, cuando es en el lenguaje escrito, la criptolalia en el lenguaje hablado. Tanto el neologismo como la criptolalia son expresiones del pensamiento que obedecen a la necesidad del paciente con psicosis de poner palabras a estas experiencias, digamos, totalmente nuevas, que no las puede comparar con cosas ya vividas y que requieren digamos, de una construcción por parte del sujeto para poder darle explicación a esa nueva realidad que nos decía Emilio, ¿no? O a esa otra realidad. ¿Qué solemos ver en la psicosis? Bien, que es un poco lo que yo les decía ayer, que Emilio nos dio muchos ejemplos, ¿no? Algunos de ellos los tengo anotados. El análisis global del lenguaje del paciente en una entrevista puede ser bastante interesante, ¿no? Los pacientes con psicosis recurren a menudo a las frases hechas, ¿no? Esas frases hechas a veces son utilizadas, digamos, en el lugar correcto de su conversación y a veces no, ¿no? Son frases hechas que se conforman, como decían algunos de ustedes ayer, como respuestas de lado para respuestas. Eh, en un momento dado, cuando Emilio hablaba de qué pasó cuando se puso de novio, eh, utilizó, por ejemplo, el refrán que la novia le puso los tantos sobre la mesa, cuando en realidad no, fue, creo que en relación a que Chepo le preguntó el tema del consumo de alcohol o la toma de la medicación o el ordenarse, ¿no? Y en realidad, si uno analiza, el refrán que hubiese ido bien en ese lugar era, me puso los puntos sobre las íes, ¿no? Fíjense cómo esas frases hechas, los refranes son frases hechas, suelen ser pequeños detalles, pero que son bastante comunes en el relato del paciente esquizofrénico, ¿no? Y Bueno, hay otra cosa, Mariano, ahí, excelente lo que has dicho, que por ejemplo yo entrevistándolo se me escapó eso, porque la pregunta ahí era, ¿qué significa para vos tanto sobre la mesa? sí, Y eso hubiera de alguna manera demostrado que probablemente no tenía un significado tan ajustado como el que le damos nosotros. Eso es, fíjense cómo la teoría de la mente funciona para nosotros, pero a lo mejor no funciona en ellos. ¿Por qué? Porque la teoría de la mente hizo que yo no le preguntara qué significaba tanto en la mesa. tal cual. Está buenísimo esto, Che, porque se me pasó decir antes. Una cosa que vuelve complejo el diagnóstico temprano en psicosis es que, en general, nosotros, como psiquiatras, y en base a esto que dice Chepo también, una forma de explicarlo es la teoría de la mente, otra sería cierta tendencia a empatizar que tenemos con los pacientes, vamos a tender a ponernos en el lugar del paciente, pero con qué sutileza que nos termina siendo un problema. Los que se ponen en el lugar del paciente psicótico seríamos nosotros, que no somos psicóticos. Tal cual. No sé yo, pero creo que ustedes no. Con lo cual, digamos, vamos a tender a mirar y a pasar por el cristal de nuestra visión todo lo que nos está diciendo el paciente, todo lo que está experimentando el paciente, todo lo que está vivenciando el paciente, que lo hace desde un lugar en el cual nunca nos vamos a poder poner. Es más, tampoco podríamos ponernos si fuésemos psicóticos, porque el psicótico en sí está condenado a que su autismo, ¿sí?, lo vuelva con la incapacidad de compartir, digamos, lo que le pasa. ¿Ah? Lo que le pasa desde la experiencia psicótica, ¿se entiende lo que quiero decir? No digo, no,
Sí. Bien, como dijo Chepo ayer, el concretismo reificante, el exceso del uso de las metonimias, ¿no? La metonimia consiste en designar una cosa o idea con el nombre de otra, con la cual existe una relación, ya sea de dependencia o de causalidad, ¿no? Como toda figura retórica, puede estar bien usada o puede estar muy mal usada, ¿no? En el caso de los pacientes psicóticos, lo que predomina es un muy mal uso de las metonimias, ¿no? En esto se relaciona mucho con lo que hablamos recién del concretismo reificante. Otra cosa que se pierde en la psicosis es lo que se denomina el halo semántico de las palabras. ¿Qué entendemos por halo semántico? Digamos, aquellos usos que hacemos de determinadas palabras que no responden exactamente a la definición estricta del diccionario, y que ese nuevo significado se desprende del lugar en el que usemos esa frase, esa palabra en una frase, y del contexto en el cual usemos esa palabra, ¿no? Esa capacidad de distinguir el halo, de hacer un uso correcto de ese halo semántico, también se pierde en la psicosis. Estoy tratando de buscar acá algún ejemplo de Emilio de ayer. De halo semántico. Bueno, ya te los fui anotando así en una hojita medio a lo minguito. No sé si hubo ejemplo ayer. ¿Hubo ejemplo de halo semántico? No estoy encontrando. No. Bien. Bueno, también podemos encontrar parafasias, paralogias. A ver qué sigue. Bueno, no sé, Chepo, ¿querés decir algo más de lo anterior? Bueno, esto que como siempre yo me vivo adelantando, lo del pensamiento heurístico tiene que ver mucho con esto de adelantarse cognitivamente a aquello que la persona va a plantear o por ejemplo nos pasa no solo con los diálogos, nos pasa con las acciones. Hay acciones heurísticas, cuando vemos una serie o leemos un libro, tenemos actitudes heurísticas, como irse al final, por ejemplo, o, digamos, adelantarse varias hojas, o cuando estamos estudiando y vemos que algo no nos sirve, hacemos esos saltos que tienen mucho que ver con la ansiedad, con lo emocional, con la inseguridad, o sea, las personas con más inseguridad tienen más euresis que las personas que son un poco más seguras, se deriva todo de la experiencia que uno tiene previa en relación a ese tema. Por eso es lo que permite saltear. Lo que permite saltar es la experiencia previa. Y hay algo muy interesante. Todas estas cosas que estamos viendo, la euresis, lo que plantea Berríos de cómo se hace el constructo del síntoma, la teoría de la mente, son todas cosas que vienen juntas, no son cosas por separado, que eso también ya lo habíamos planteado. Y la euresis, hay una euresis que es funcional, la que nos permite en situaciones, por ejemplo, estamos atrasados con algo en el estudio, saltamos hojas o saltamos parte, porque si no, no llegamos. Esa es una euresis funcional, una euresis utilitaria y en cierto modo eficiente. Y el método heurístico significa identificar, y es una identificación muy rápida, es una definición, todo es rápido, muy rápido, es la exploración cognitiva a una velocidad también muy importante, y los dos elementos más importantes son el avanzar y el lograr, o sea, me salto para obtener tal beneficio, ¿no? Por ejemplo, somos heurísticos muchas veces en el sexo, y el hombre es más heurístico que la mujer en general.
Y de eso vamos a tener un montón de ejemplos. Cuando lo heurístico se hace sistema, ahí es lo patológico. Claro. El principal ejemplo del pensamiento heurístico es la paranoia, la parafrenia, que la idea es grabar unas clases de parafrenia y paranoia. La parafrenia tiene una euresis, pero tiene una euresis compartimentalizada, o sea, en relación a lo que está alterado, pero en la parafrenia es muy interesante ver cómo, en relación al tema que es del producto de la alteración, hay euresis, hay certezas, y esas mismas cosas en la vida cotidiana, en otros aspectos, no están. O sea, eso es sumamente interesante en la parafrenia, ¿no? Fíjense que esto que dice Chepo, que habría dos formas de tener alteraciones en este pensamiento heurístico. La primera es la que dice Chepo, que se vuelve prácticamente la única forma de pensar en alguna psicosis. Y la otra es que si lo unimos a, como decía Chepo, a lo que hablábamos anteriormente, y dentro del método está el identificar y el definir, fíjense cómo cuando la identificación esté afectada por el delirio, por la idea delirante, y las definiciones estén afectadas por la idea delirante, aunque no lo usen en forma excesiva, el pensamiento heurístico va a ser patológico. Tal cual. Tal cual. Está bueno eso que sí, pues yo lo había puesto muy con la paranoia y no es específico de la paranoia en realidad. Está bien. La paranoia es donde más se nota, digamos, Claro, y en donde porque se actitudes vuelve casi la única como forma de pensar. es la única forma de comprender, de aprender con H la realidad que tiene el paciente con paranoia, porque ya se transforma en una forma de aprehensión de la realidad. Entiende el mundo así, de manera heurística. Otro tipo de pensamiento que se suele ver en la esquizofrenia y que es interesante buscar, porque hay otra cosa que me parece importante que creo que no dijimos. Los tipos de pensamiento, este mal uso del pensamiento heurístico o esto que vamos a hablar de pensamiento sobreinclusivo, eh, se, se pueden ver incluso con el paciente, vamos a poner entre comillas, compensado, ¿no? Con el paciente que no está productivo. El pensamiento sobreinclusivo habla sobre la incapacidad de conservar límites conceptuales, eh, que hay que diferenciarlo por ahí del detallismo. En esto sí hubo ejemplos ayer, ¿no? Por ejemplo, cuando Chepo le preguntaba a Emilio qué relación él hacía con su producción artística en relación a los distintos momentos de la enfermedad, las respuestas de Emilio digamos, se cargaban de cuestiones conceptuales que no hacían puntualmente lo que le había preguntado Chepo. Por ejemplo, la medida de los cuadros. O la cantidad de imágenes que había en la primera etapa en el cuaderno, ¿no? Tal Este, cual. Eso lo hizo con otras cosas también. sí, Yo le preguntaba acotado y él como que me daba más detalle. eh, Pasó en una parte también pasó muy claro, ahí fue claro, y pasó en otro, ahora no me acuerdo, pero fue tan claro, bueno, ya me voy a acordar. Lo que pasa es que yo no lo anoté, pero lo tiene mucho él, eso sí lo tiene más desarrollado. en general el pensamiento sobre inclusivo es que si se considera un concepto, ideas que están solo remotamente relacionadas con dicho concepto se incorporan al pensamiento del paciente dentro del concepto en cuestión. Es decir, no lo va a poder separar, ¿no? Una de las pruebas que hay, se pueden hacer muchas, digamos, para medirlo. Nosotros, no sé si está conectada la Ana Arias, lo hemos hecho con algunos pacientes en el servicio y a propósito comparando pacientes recontra delirantes con pacientes los cuales ya están, digamos, más compensados, y es notorio cómo se da, ¿no? Es, por ejemplo, le preguntás al paciente
¿Cuáles de estas cosas son esenciales en una habitación? ¿No? Entonces le das el listado, que te marque cuáles considera necesarias. Digamos, si puede incorporar el concepto de esencial en esto que decíamos recién, puede marcar las paredes, puede marcar el techo, podría marcar la ventana, pero lo que seguro no podría marcar son las sillas. Digo, ¿no? Los pacientes con pensamiento sobreinclusivo probablemente te marquen todo el listado. Pero bueno, digo, más allá de esa prueba, lo importante es que esa imposibilidad de mantener los límites conceptuales, que se relaciona con lo que hablábamos antes del halo semántico, es bastante característica en los pacientes con esquizofrenia. Bueno, y no sé por qué no puse el pensamiento concreto, me lo he comido, pero lo hablamos recién en concretismo, pero también el ejemplo más claro de Emilio ayer fue lo del versículo, digamos, ¿no? Honrarás a tu padre y tendrás una vida larga. Entonces él consideraba que iba a llegar a los 85 años porque eran 83 o 85, eso también es un detalle, porque él honraba a su padre. Sí, porque lo que no dijo es que el abuelo se murió a los 82, entonces por eso Claro. dijo 83, 85. Bien concreto. Sí. Tal cual. Dice. Digo, sí. Y que es un paciente que obviamente no tiene un retraso mental, ¿no? Entendamos esto, ¿no? Por eso yo también ayer decía, a ver, un paciente que terminó su carrera de arquitectura, docente hasta hace poco de la universidad, y interpreta en forma concreta el versículo de la Biblia, ¿no? Y eso tiene que ver con el trastorno mórbido, con la enfermedad, básicamente. Exactamente. Bueno, y para finalizar con juicio, el juicio sería, digamos, un pensamiento que expresa una visión de la realidad. ¿En qué sentido, digamos? Que, a ver, uno tiene conciencia de que lo que afirma o niega tiene una significación y un valor objetivo, ¿no? O sea, que va más allá de lo que uno, digamos, considera, ¿no? Es mucho más allá, va mucho más allá de una opinión. Esto lo vuelve, en cierta forma, una operación paradójica, porque si bien es interna, ¿no? La hace uno, pero postula una realidad externa. Y por lo tanto establece una forma de relacionarnos con el mundo, pero a su vez, digamos, nos está separando de él, porque sabemos que somos nosotros los que estamos emitiendo un juicio sobre algo que está fuera de nosotros. También es paradójico porque nos convertimos en jueces, es decir, yo digo que esto es así, pero a su vez, como el juicio se establece en función de que uno hace una serie de relaciones y de un conjunto de relaciones y de objetos que desbordan nuestra subjetividad. A ver si se entiende esto que estoy diciendo, digamos. Para que yo emita el juicio de que esto es una silla, es porque, digamos, antes he aceptado que cierta configuración de la madera, supongo que fuese la silla de la madera, sirve para apoyar el traste y sentarse, ¿no? Bueno, es lo construí... mismo que mostraste en el ejemplo de la diapo de Berríos, de la construcción, es eso. Exactamente. Y entiendo que mucha gente, ¿sí?, va a hacer el mismo juicio sobre esa forma de ordenar la madera. Ahora bien, también tenemos que entender, como venimos diciendo hasta ahora, de que hacer una operación psíquica está cargada también de afectividad y de deseo. Entonces, más que ser, más digamos que ser algo objetivo, lo que tiene de característico el juicio es que tenemos la conciencia de que persigue una objetividad más allá de lograrla, ¿no? Esa objetividad ideal
la estamos persiguiendo cuando emitimos un juicio, pero deberíamos, en un juicio normal y conservado, saber que vamos tras de un ideal, ¿no? Y que esa carga afectiva, esa carga de deseo, esa carga, si se quiere, como hablamos antes, de subjetividad, existe y es imposible correrse totalmente de eso. ¿Cómo está el juicio en un paciente psicótico? Bueno, acá hablando de sesgos, creo que una de las peores cosas que nos debe haber pasado, por lo menos lo que nos formó momentos, es cruzarnos con la clasificación de alteración del juicio de Beta. Porque básicamente nos empuja a esto que decíamos recién. Como tiene una debilidad mental, el juicio es insuficiente. Como está psicótico, el juicio está desviado. Y en realidad, en vez de analizar qué pasa con lo que acabamos de describir recién del juicio normal, nos ponemos a hacer una mirada que va desde la patología a la alteración de la función, y por lo tanto es, en cierta manera, condenatoria a que la cosa va a ser así y punto. A ver, después de todo lo que vimos, el juicio del paciente psicótico está alterado. Basta, digamos. Lo que sí empieza a jugarnos ciertas complicaciones es, primero, si vamos a pensar que el juicio está siempre alterado, ¿no? Esa pregunta, digamos, la tenemos que responder quizás desde dos lugares. Una puede ser una concepción solamente psicopatológica y otra puede ser una concepción más vinculada con lo legal o la psiquiatría forense, ¿no? Sabemos que desde el punto de vista legal y forense, la concepción que hay es que el juicio en un paciente psicótico puede estar alterado o puede no estar alterado, ¿no? Que planteas es muy importante porque, digamos, eso tiene mucha significación legal y por ahí no tanta significación a nivel terapéutico, pero bueno, hoy por hoy estamos con un caso así parecido en el hospital, en donde psicopatológicamente el paciente tiene un juicio alterado, pero, y esto es también parte de nuestras limitaciones, lo que hace al hecho por el cual está acusado, hay bastantes inferencias de que sabía lo que hacía. Entonces ahí tienen que convivir dos cosas que, si lo vemos muy desde lo categorial, entran en contradicción. Tal cual, ¿no? Entonces, nada, mi idea era también plantear este tema, porque como dice Chepo, volvemos, ¿no? No queremos que el curso se quede en una simple exposición teórica y tratamos siempre de relacionarlo con la práctica. En el caso del juicio, las disyuntivas aparecen y hay casos que claramente son mucho más difíciles, como dice Chepo, ya no solo desde lo terapéutico, sino en implicancias que van mucho más allá de lo terapéutico. Lo más claro tiene que ver con la imputabilidad y la responsabilidad legal de las acciones de los pacientes psicóticos. Bien. Si te parece, ¿te parece que hagamos un pequeño descanso? Sí, totalmente. Porque van a terminar agotados, si no. Descansemos unos 15. Sí, alguien habló. Con Chepo. Sí, yo, Ana. Les Ana. quería preguntar qué piensan de cuando a veces solemos poner faltas adjudicativas parciales. Sí, perfecto. Mirá. Cuando no está como muy claro. Sí, excelente. Sí. Tu pregunta, Ana, porque yo lo estaba por decir y me estaba olvidando, así que con esto me hiciste volver. A mí nunca me sirvió lo del juicio desviado, debilitado y disminuido, jamás me sirvió porque hay un montón de situaciones a la hora de la evaluación del juicio que no las contempla. Son como categorías muy artificiosas, demasiado constructo,
y no tiene que ver con la realidad. Yo lo que hago es lo que decís vos, yo pongo fallas judicativas en las diferentes etapas del juicio crítico. Fallas judicativas en la etapa constructiva del juicio o falla judicativa en la etapa crítica o analítica, le pongo yo para que no haya redundancia con juicio crítico, en la etapa analítica comparativa también es del juicio crítico. Entonces, tenés pacientes, por ejemplo, una depresión, un intento de suicidio, ¿no? Una ideación suicida en etapa de planificación. ¿Es juicio desviado? Pregunta. Ese mismo ejemplo te iba a preguntar. ¿Eso es juicio desviado o no es juicio desviado? No sé qué opina el resto, opinemos. Ahí habría que preguntar, Nos ¿desviado dormimos a todos. de dónde? Sí, Mariano, perdón. No, digo que los dormimos a todos. Chepo, Digo, a ver, este es el ejemplo, es uno de los ejemplos, pero no es el único, ¿sí? Un paciente con intoxicación de cocaína y de alcohol, ¿cómo tiene el juicio? O sea, hay muchas preguntas ahí que hacerse en lo cotidiano y son cosas que hay que dirimirla en el tratamiento, pero que también tienen implicancias legales, ¿sí? Por eso a mí me sirve más hablar de las fallas en las diferentes etapas del juicio. Por ejemplo, el suicidio o el acto suicida o la ideación suicida en etapa de deliberación no es juicio desviado en términos de beta, por ejemplo, pero sí es una alteración judicativa en la etapa comparativa analítica, porque la alteración que tiene le está sesgando la visión de las cosas y la toma de decisiones. El juicio crítico va con toma de decisiones, no puede ir excluido o exento de la toma de decisión. Y analizar juicio es analizar también función ejecutiva y toma de decisión ejecutiva. Entonces, todo eso, sí, inclusive yo a veces en algún paciente o en algún informe he puesto alteración en la etapa analítica comparativa del juicio crítico con alteración en la toma de decisiones. En realidad es como se dice, está sobreentendido, pero a los efectos del informe es como que vos estás mostrando que no es porque esté alienado, pero esa misma, digamos, fuerza afectiva intensa lo llevó a tomar una decisión que si no hubiera estado probablemente no lo hubiera hecho. Ese es un poco lo que yo veo cuando tengo que escribir así lo del juicio crítico. No sé si con eso te lo respondí. Sí, sí, sí. Eso, Chepo, de las distintas como etapas, ¿se puede leer de algún lugar? Sí, mirá, ahí yo no sé, Mariano, si podemos, nosotros tenemos algunos libros de psicopatología, muchos de los que hemos preparado todo esto también. No sé si los podemos subir, Mariano, o no, ¿no? Vos que sí. Eh, Mariano. accidentalmente, a lo mejor durante un tiempo está el link en la Bueno. página y Le vamos a subir porque no hay uno en particular. Hay varios de los que se puede leer. Esto se lee bien en el de Scharfeter, que se lo vamos a subir, que es un muy buen libro de psicopatología, excelente. Y algo de esto hay también en el de los vascos, el de Guilú Segarra. Dentro de juicio crítico, que era otra cosa que se me estaba escapando y que es muy importante, bueno, vos lo mencionaste varias veces, pero como para cerrarlo, parte del juicio crítico es esto de evaluar grado de conciencia de enfermedad. Y esto a lo mejor es muy mío y me lo han escuchado siempre decir a mí. Yo interpreto la no adherencia al tratamiento, la falta de conciencia de enfermedad, lo pongo al nivel del delirio y tomo decisiones terapéuticas en relación
no adherencia o a la falta de conciencia de enfermedad al mismo nivel que la idea delirante, casi. Por ende, si yo veo que un paciente está con menos conciencia de enfermedad, voy a ajustar el tratamiento. O si veo que no tiene conciencia de enfermedad, vamos a seleccionar otro tipo de tratamiento. Por ahí uno se sorprende en la práctica cómo con determinados pacientes hay equipos que siguen sosteniendo métodos que fracasan. Y bueno, para eso es un poco todo esto. Básicamente creo que lo que claramente ha expresado el Chepo y no deja lugar a dudas es que hay que hacer un análisis del juicio, si es que todavía es válido analizar el juicio, porque como dice Chepo, separarlo de ciertas, digamos, funciones ejecutivas es cada vez más forzado, y no caer insisto, a lo mejor es un sesgo que tenemos nosotros acá en Mendoza, no sé si se dará en otros lados, pero decir, el juicio tiene que caer o en desviado, o en insuficiente, o debilitado, o suspendido, como dice Chepo, ¿no? Y a veces, Ana, lo que uno percibe, y uno también lo ha hecho, digo, es que caer en esto de fallas judicativas parciales es una manera políticamente correcta de decir no lo puedo encajar en ninguna de estas 4 categorías de beta. Y no por, como dice el Chepo, de hacer un análisis de cada una de las funciones o etapas del juicio que se ven alteradas. Está perfecto eso que aclaraste porque yo no lo había dicho. Claro, yo no pongo fallas judicativas parciales, yo aclaro dónde está lo que yo veo de falla. Y ahí sí me parece que es como, igual no es una herramienta todavía que nos sirva tanto. Creo que es uno de los tantos planos donde tiene que mejorar la psicopatología y la forma que evaluamos y registramos lo que vemos en nuestros pacientes. Pero dentro de todas las limitaciones, empezar a aclarar si vos ves la alteración en la etapa analítica, en la etapa constructiva del juicio, en la etapa de toma de decisiones, es como algo más preciso que poner algo tan igual de que juicio desviado, es poner falla judicativa parcial. Claro. ¿Dónde? ¿Qué? Claro, está bien, sí, que no sea como un comodín, digamos. Exactamente, como que lo vas a poner cada vez que no sepas que es una cosa. Sobre todo eso tiene es información en la historia clínica para transmitirlo entre los colegas, pero tiene mucha relevancia a la hora de hacer evaluaciones, exámenes e informes a nivel pericial, a nivel judicial y laboral, ¿no? Bien, ¿les parece? Son 11 menos 10, que nos reencontremos 11:05, 15 minutos, ¿está bien? Sí, está perfecto, dale. A las -5 nos encontramos para